Hola, buen día. Mi nombre es Javier Aquino y el día de hoy vamos a hacer un análisis descriptivo de datos. Los datos a analizar son los casos positivos por COVID-19 en Perú, específicamente para el departamento de Ancash. La fuente de datos es el Ministerio de Salud y la URL que están viendo a continuación es el lugar desde donde vamos a proceder a descargar la información. Las herramientas a usar son Python 3.8 como lenguaje de programación, Jupyter Labs como framework de trabajo y las librerías Pandas y Pandas Profiling. Comenzamos importando las librerías y a continuación extraemos los datos desde la URL. Una vez terminado, vamos a revisar los primeros registros de datos. Luego vamos a proceder a ver cuánta información hemos descargado. En este caso 254.936 filas y 8 columnas. Aquí nos va a mostrar los tipos de datos. Y finalmente vamos a verificar cómo está distribuida nuestra información. Aquí están todos los datos por departamentos. A nosotros nos interesa el departamento de Ancash, que es de 7.133 registros, como se muestra aquí. Vamos a proceder con la limpieza de datos. Vamos en primer lugar a hacer un filtrado de datos para el departamento de Ancash. Nos dice que están efectivamente los 7.133 registros y las 8 columnas en este data frame que se va a llamar DF Ancash. Luego vamos a convertir la fecha a un datetime y la edad a un valor entero. Perfecto. Luego eliminamos los datos que no son necesarios, en este caso el UUID es un dato que es un identificador de columna, así que no lo vamos a utilizar, lo eliminamos. Si nos damos cuenta, ya tenemos la información tal como requeríamos. Sin embargo, como este es un data frame que dice DF Ancash, significa que estamos trabajando ya con un data frame del departamento de Ancash. Por tanto, esta columna departamento vendría a ser una columna redundante, ¿no? Porque todas las filas de este data frame va a tener el mismo valor. Así que lo podemos eliminar sin ningún problema con este comando. Y listo. Ahora verificamos nuestra información, cómo está hasta este momento. Ya tenemos provincia, distrito, el método de examen, ¿no? Que si es una prueba rápida o una prueba molecular. Tenemos la edad, que ya es un entero. Tenemos el sexo, el género, masculino o femenino. Y tenemos la fecha del resultado. La cantidad de datos son 7.133. Y los tipos de datos ya están como los estábamos requiriendo, ¿no? La edad que está acá ya es un entero y la fecha del resultado es un datetime de 64. Ya procedemos ahora sí a hacer la analítica descriptiva. Vamos a generar nuestro informe con Profile Report. Esto nos va a hacer un informe de todas nuestras variables para poder hacer el análisis descriptivo. Una vez que haya terminado este comando, pues empezamos a hacer el análisis aquí. Bueno, primero tenemos una vista general del dataset y nos dice que tenemos 6 columnas, 7.133 filas. Hay algunas filas, en realidad 33 filas, que en alguna parte no tienen datos, en alguno de los campos, en alguna de las columnas. Nos indica también que hay duplicados 967. En realidad estos no son datos duplicados. Lo que tendríamos que entender aquí es, como estamos descargando un conjunto de datos de incidencias, pues puede haber en algún momento dado, en algún día en particular, en que se hayan dado resultados de análisis de personas con características similares. Por ejemplo, personas que son de la misma provincia, del mismo departamento, distrito, que se hayan sometido al mismo tipo de pruebas, que tengan la misma edad y que tengan el mismo género. Entonces todos ellos son todo un conjunto de datos con características iguales. Entonces a eso se refiere la duplicidad, pero no es que estemos duplicando información. O sea, no es un error esto de aquí. Posteriormente vamos a analizar las variables. Tenemos 4 variables categóricas, una variable numérica y una variable tipo fecha.
Las categóricas, estas variables nos van a permitir categorizar nuestra información para poder para poderlos separar. Por ejemplo, podríamos categorizar por medio de la variable tipo de prueba, y así podríamos saber quiénes han tomado pruebas rápidas y quiénes han tenido pruebas moleculares. Podríamos categorizar también por el género, ¿no? Cuántos son masculinos y cuántos son femeninos, etc. Estas son en cuanto a las variables. Aquí tenemos algunas advertencias que nos está dando esta librería, ¿no? Nos habla nuevamente los datos duplicados, que bueno, ya hemos dicho que no es un error, pero sí es bueno que nos informe para tener en cuenta esto. Otra advertencia es el distrito, que dice que tiene una alta cardinalidad. Alta cardinalidad significa que si queremos categorizar nuestra data por distrito, pues vamos a tener 93 opciones distintas. Entonces, si esto lo ponemos dentro de un modelo, por ejemplo, de un árbol, vamos a tener un pequeño problema, porque al momento de abrir la burbuja del distrito, pues vamos a abrir 93 opciones distintas, ¿no? Y eso haría que nuestro árbol crezca demasiado. Entonces no es una buena opción tener esta variable como para meterlo dentro de un modelo que use un esquema de tipo árbol. Lo siguiente vendría a ser la correlatividad. La correlatividad significa que el grado de dependencia que existe entre una variable y otra. En este caso, como estamos viendo por lógica, la provincia y el distrito están altamente correlacionados, ¿no? Porque una provincia pertenece a un distrito. Entonces eso quiere decir que igual no podemos meter estas dos variables dentro de un mismo modelo, puesto que uno afecta al otro y en consecuencia ambos van a afectar en la misma medida al modelo. Entonces solamente sería necesario poner uno de los dos dentro de un modelo de evaluación. Bueno, lo otro es exactamente lo mismo, solo que en el lado inverso, o sea, la provincia está altamente relacionada al distrito. Y bueno, el trabajo es el mismo. Vamos a ver ahora las variables. Con respecto a las variables, vamos a ver, por ejemplo, provincia, que es una variable de tipo categórico, que habíamos mencionado antes. Tiene una alta correlación, claro, está correlacionada de forma alta con el distrito, ¿no? Nos dice que la provincia, tenemos 21 provincias, estas vendrían a ser las provincias. Si vemos un detalle, podemos ver que la provincia de Santa tiene 5.258 casos positivos, que representan el 73.7%. Esto significa que esta es la provincia que tiene mayor tasa de incidencias. Y si juntamos la primera con la segunda, pues tendríamos más del 80% de incidencias en solo dos provincias, ¿no? Entonces, por ejemplo, si una persona que quiere viajar a Ancash por algún motivo, dependiendo de cuáles sean sus motivos de viaje, podría optar por una u otra provincia. Por ejemplo, si uno está viajando a Ancash, digamos que para estar a salvo del virus, pues entonces le convendría irse a las provincias de Casma, Guarmey, ¿no? Etcétera, y no irse a estas dos primeras. Sin embargo, si eres una persona que está yendo a hacer un análisis de estos casos, pues entonces te convendría irte a Santa quizás, porque ahí es donde se concentra la mayor cantidad de casos positivos. ¿Okay? Para eso nos sirve analizar con este tipo de cuadros de frecuencia una variable categórica. El distrito se evalúa de la misma forma, ¿no? De la misma forma que la provincia. El método de pruebas también. Sin embargo, aquí al ver un detalle podríamos ver que las pruebas realizadas, las pruebas rápidas, corresponden a un 83.7% y las pruebas moleculares a un 16.3%, ¿no? Ese es para el efecto de las pruebas. La edad la vamos a analizar en un momento. Con respecto al sexo, al género, podríamos indicar lo siguiente. Bueno, para comenzar podemos ver que aquí es donde están los 33 datos, los 33 registros que no se han ingresado. ¿Ok? Si vemos un detalle, podríamos ver que tenemos
personas de género masculino, o sea, varones en un 60.8% y mujeres en un 38.7%. Los valores que no están registrados son solamente 33 registros, que equivale al 0.5%. ¿Ok? No tenemos ni siquiera un 1% aquí. Entonces estos datos, como no son muy representativos, quizás podríamos optar por obviarlos. Bueno, aquí por ejemplo, el análisis que podemos hacer con respecto al género de las personas, podemos ver que el caso de varones es más frecuente que el caso de mujeres, ¿no? Sería bueno analizar este mismo comportamiento en otros departamentos, tal vez se repita o tal vez haya alguna diferencia. Pero acá esto nos hace pensar, por ejemplo, de el por qué los hombres están siendo más afectados con este virus, ¿no? Tal vez sean que están más expuestos al virus, o tal vez sea que no se están protegiendo de la manera adecuada, ¿no? Entonces podríamos inferir muchas cosas, pero lo cierto es que la mayor cantidad de hombres ha dado positivo más que las mujeres, ¿no? En una relación de 60 y 40. Bueno, vamos a revisar ahora el campo numérico. Con respecto a este dato de la edad, aquí podemos ver el tema de los percentiles, la tendencia central, la dispersión y la distribución. Con respecto a los cuartiles, vamos a ver aquí. Los cuartiles es, por ejemplo, cuando nosotros dividimos toda la información que tenemos con respecto a la edad, las ordenamos en forma ascendente, pues vamos a tener estos datos. El cuartil 1 va a representar el 25% inicial, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos entender esto? Podríamos decir que el 25% de las personas que han dado positivo en ANCASH tiene 31 años o menos, ¿no? El cuartil 2 vendría a ser la mediana. Entonces podríamos decir, el 50% de las personas que dio positivo en ANCASH tienen 43 años o menos. Como esta es la mitad, también podríamos decir que el 50% de las personas que dieron positivo en ANCASH tienen 43 años de edad o más. Para el caso del cuartil 3, el cuartil 3 representa el 75%, entonces diríamos que el 75% de las personas que dieron positivo en ANCASH tienen 55 años o menos. También observamos aquí el rango intercuartílico, ¿no? Que no es más que la diferencia entre el cuartil 3 contra el cuartil 1. Lo que podríamos indicar aquí es lo siguiente, o sea, este rango intercuartílico nos proporciona todos los datos que están dentro del 50%, pero dentro del 50% central de datos. Entonces podríamos hacer este análisis, podríamos decir que el 50% de personas que dieron positivo en el departamento de ANCASH están comprendidos entre 31 años y 55 años. En ese rango están comprendidos un 50% de personas. Y ese rango es básicamente el rango de los 50% de datos centrales. ¿Ok? Eso es con respecto a los percentiles. Con respecto al análisis de la tendencia central, tenemos media, mediana y moda. La media, ya hemos dicho, la media es el promedio aritmético. Lo evaluamos de esta forma. Podemos decir que en promedio, las personas que dieron positivo en el departamento de ANCASH tienen una edad de 43.9%. ¿Okay? Ese es su promedio, que es casi un 44%, ¿no? O sea, en promedio, la edad 44 es el promedio de todas las edades que se han registrado. La mediana es esta, hemos indicado que la mediana es el cuartil número 2, es el que divide la información justo por el medio, entonces hacia abajo tenemos un 50% y hacia arriba tenemos otro 50%. Esa es la mediana. La moda no es más que el valor que se repite con mayor frecuencia dentro de todo este conjunto de datos. Esto lo podemos ver aquí. El valor más común, o sea, el valor que más se ha repetido es la edad de 31 años. Se ha repetido 195 veces y representa el 2.7%. Entonces podemos decir categóricamente que la moda es la edad 31, porque es la que más se ha repetido más veces. ¿Ok? Eso es con respecto a la tendencia central. Con respecto a la dispersión, podríamos ver la desviación estándar aquí.
Con respecto a al tema de dispersión, vamos a ver, por ejemplo, este valor que es la varianza. La varianza no es más que, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un valor de este conjunto de datos, cogemos una edad de cualquiera de las filas y la restamos contra en la media, contra el promedio, ya esa diferencia viene a ser la varianza, cuánto ha variado nuestro dato con respecto a la media. Entonces, si nosotros queremos hacer un acumulado de todas esas varianzas, pues vamos a sumar todas esas diferencias. Sin embargo, como estas diferencias pueden ser positivas y negativas, pues cuando las sumemos se van a ir contrastando porque hay sumas y hay restas. Entonces, para evitar esto, lo que se hace es a esa diferencia se eleva al cuadrado para asegurarnos de que el valor sea positivo siempre, y en ese momento ya se procede a sumar. Entonces, esa suma vendría a ser la varianza, vendría a ser el acumulado de todas las variaciones de todos los datos con respecto a la media. A esta varianza, como es un dato que es una sumatoria de cuadrados, pues le podríamos sacar la raíz cuadrada y tendríamos la desviación estándar. Esta vendría a ser la desviación estándar y bueno, eso es una medida de dispersión. Pero ¿en qué nos puede ayudar esta desviación estándar? Digamos que nuestro set de datos tiene algunos datos extremos, así por ejemplo uno que otro dato en la parte inferior izquierda y uno que otro dato en la parte inferior derecha. Entonces esos datos podría ser que altere un poco nuestro modelo de datos, ¿no? Al momento de hacer machine learning. Entonces lo que recomiendan, por ejemplo, muchos estadísticos es que se tomen desde la parte central, desde la mediana o desde el cuartil 2, ¿no? Se tomen tres desviaciones estándar hacia adelante y tres desviaciones estándar hacia atrás, y todo ese set de datos vendría a ser los datos con los que podemos trabajar y olvidarnos de los otros datos que están a los extremos que van a representar un factor muy pequeñito. O sea, si escogemos la desviación estándar 3 hacia arriba y 3 hacia abajo, estaríamos cubriendo más del 99%, o más o menos alrededor del 99 y pico por ciento, ¿no? Con lo que podríamos ir trabajando y lo demás podríamos descartar. Si a esta desviación estándar lo dividimos entre el promedio, vamos a obtener este valor, que es el coeficiente de variación. El coeficiente de variación es un factor que nos indica cuán dispersos están nuestros datos. Un valor muy alto significa que nuestros datos están demasiado dispersos y de repente tendríamos que hacer algo para ver que se agrupen, o de repente son unos datos que no son muy representativos o que no nos van a servir mucho para nuestro modelo. Un valor bajo, sin embargo, significa que sí hay bastante, el coeficiente de variación o la dispersión es muy poca. Entonces están todos más, digamos, todos los valores están más centrados con el promedio. Entonces es una buena forma de hacer un análisis. Aparte, este coeficiente de variación lo que nos va a permitir es comparar nuestro modelo, o sea, toda esta data de aquí, contra otro conjunto de datos al que le aplicamos nuevamente los mismos estadísticos, y si los coeficientes de variación son similares, pues podríamos decir que estos dos modelos tienen el mismo coeficiente de variación. Significa que sus datos están tan dispersos o no uno contra el otro, ¿no? O sea, es para poder comparar dos modelos distintos, a pesar de que tengan valores diferentes. Eso es con respecto a la dispersión. Y con respecto a la distribución, podríamos revisar acá el histograma y podríamos hacer lo siguiente. La distribución no es más que indicar si es que los datos tienen una distribución simétrica o asimétrica, ¿no? Si nosotros podemos observar, aquí si trazamos una línea, podríamos dibujar una campana de Gauss. Sin embargo, estamos viendo que la mayor cantidad de datos no está en el centro, que sería más o menos por aquí, ¿no? Sino está un poco alineado a la izquierda. Si esa mayor cantidad de datos no está exactamente en el centro, decimos que no es una distribución simétrica. Por el contrario, tendría que ser una distribución asimétrica. Ahora, como la mayor cantidad de datos está en el lado izquierdo, decimos que es una distribución asimétrica positiva. Si la mayor cantidad de datos estaría a la derecha, pues hablaríamos de una distribución asimétrica positiva, negativa. Entonces, lo que vemos aquí es una distribución asimétrica negativa.
¿ok? Bueno, los valores comunes ya lo hemos visto y estos son los valores extremos, ¿no? Tenemos 0, 1, 2 datos y los valores extremos hacia arriba vendría a ser el 103, 99, 98. Y bueno, básicamente esa es la forma como tendríamos que analizar nosotros los datos de tipo numérico. Aquí hay un montón de cosas que se han podido analizar como han visto. Bueno, ahora vamos a ver el tema de la correlación. Hace un rato hemos visto la correlatividad y eso se explica también en este cuadro, ¿no? En este cuadro tenemos en el eje de las X todas nuestras variables y en el eje de las Y también las mismas variables. La idea es que vamos a tratar de contrastar una variable contra la otra para ver qué grado de correlatividad hay. Entonces, si el gráfico que se muestra en la intersección de estos dos es un gráfico con un color claro, significa que la correlatividad es muy baja. Sin embargo, si se muestra un color más oscuro, significa que la correlatividad es alta. Y si la correlatividad es muy alta, pues tal vez no sea, o sea, es un indicador de que es una variable que no deberíamos usarla al momento de hacer un modelo de Machine Learning. Esto, por ejemplo, se ve aquí, ¿no? En la parte de distrito, como habíamos visto. Si nosotros vemos distrito, tiene una alta correlatividad con provincia, ¿no? Y aquí está el color. Entonces, este color oscuro significa que si hacemos un modelo de datos para Machine Learning, esto de acá, este distrito no debería aparecer. O por lo menos no debería aparecer el distrito con la provincia juntos. O bien va el distrito o bien va la provincia. Y básicamente para eso sirve este análisis. El análisis que tenemos acá es el mismo, el de Kramers, pero aquí solamente obvian el dato numérico, ¿no? Aquí están todos los datos. Sí, y en el otro, en este no está. Y básicamente es eso. Eso es con respecto a la correlatividad. Acá tenemos el análisis de los datos perdidos. Como vemos aquí y como habíamos visto en los cuadros anteriores, el sexo es donde aparecen solamente 7100 datos de los 7133 y ahí están los 33 registros que no se han ingresado o que no tienen datos en ese campo, ¿no? Y nos dice que más o menos si esto fuera nuestro set de datos, pues estaría más o menos a una altura del 75 y 80%, ¿no? Ahí es donde se encuentra la cantidad de datos que nos faltan, ¿no? El endograma es básicamente la relación que hay entre estos datos donde falta información con respecto a los otros datos. Entonces nos dice que el sexo es un dato que si lo metemos en un modelo y faltan datos, pues podría afectar a los análisis de los otros campos, ¿no? Entonces, quizás si son muy pocos, nos convendría prescindir de esos registros. Entonces, para eso es el que hacemos el análisis de datos perdidos. Y eso básicamente sería todo, ¿no? Aquí ya tenemos los 10 primeros registros de nuestro dataset y acá abajo los 10 últimos registros del dataset. Y por último, también nos muestra todos los duplicados que, como habíamos mencionado anteriormente, aquí están los duplicados. Por ejemplo, aquí hay 7 personas que han tenido un resultado el mismo día, tienen el mismo sexo, tienen la misma edad, se han sometido al mismo método, tienen el mismo distrito y pertenecen a la misma provincia, ¿no? 7 personas en este caso. 6 personas para el día 21 de mayo y así. Entonces, como habíamos indicado anteriormente, no es un error, sino es que básicamente son un grupo de personas que tienen los mismos datos y obviamente se van a agrupar de la misma forma. Y bueno, eso sería todo con respecto al análisis descriptivo de datos. Espero que haya sido un poco claro con este tema y espero que les haya ayudado. Conmigo será hasta otra oportunidad. Muchas gracias.